Todos conocemos al payaso, la sonrisa, el globo rojo, el terror en la alcantarilla, pero en Derry el verdadero monstruo no siempre lleva maquillaje blanco, a veces lleva uniforme o un cartel de se vende. Hoy analizamos la serie de HBO Max It, bienvenidos a Derry, una serie de la que sinceramente no me esperaba absolutamente nada y me ha sorprendido gratamente, muy lejos de la imagen que tenía de la saga, centrada más en miedos infantiles. Lo que me he encontrado ha sido una serie más adulta, más violenta y con un trasfondo social que no esperaba en absoluto. Acompáñame estos 10 minutos y te voy a enseñar cómo Andy Muschietti consigue ampliar el universo de It, conoceremos los verdaderos orígenes del payaso y además contaremos algunas curiosidades y referencias que tiene la serie. Yo soy Miguel Romero, esto es Cultura Seréfila y nos montamos en el carromato para irnos a Derry. It, bienvenidos a Derry, se basa, por supuesto, en la novela que escribió Stephen King en 1986, pero bebe más directamente de las películas de 2017 y de 2019, dirigidas ambas por Andy Muschietti, quien ejerce como showrunner junto con su hermana Bárbara y Jason Fuchs, que también es actor y, ojo, aparecía en It capítulo 2. Toma referencia, la primera es gratis. La acción nos sitúa en Derry en los años 60, 27 años antes de los sucesos que ocurren en el libro y en la primera película, en It capítulo 1. De la misma forma tenemos niños desaparecidos, un grupo de chavales que le va a plantar cara al monstruo, aunque en esta ocasión también tenemos una trama adulta bastante interesante con trasfondo social. En cuanto al reparto, lo primero que hay que decir es que Bill Skarsgård continúa siendo el payaso, con la misma maestría que lo hacía en las películas, pero en esta ocasión se le unen otros actores como Jovan Adepo, Taylor Page, Chris Chalk y James Remar, por ejemplo. Quizá esos nombres no os digan demasiado porque no son demasiado famosos, pero sí que son unos actores que cuando lo veas en pantalla no te vas a olvidar de ellos y le vas a seguir la pista. ¿Y los niños qué? ¿Son insufribles? Pues no. Actúan bastante bien y sus tramas son bastante interesantes. Una de las grandes fortalezas de la serie, porque ya sabéis que hay veces que en esas tramas infantiles y adolescentes las series decaen un montón. En It, Derry nunca ha sido un lugar, siempre ha sido un personaje y uno bastante enfermo. La serie nos muestra una violencia que se repite, donde el racismo, los abusos y la indiferencia forman parte del paisaje cotidiano. La presencia de Pennywise alimenta el mal de la ciudad. No es representado como un villano clásico, sino que se representa como una fuerza ancestral y cíclica. Despierta cada cierto tiempo, se alimenta de los miedos y adapta a la forma que mejor encaje con los traumas de cada época. Y este es uno de los grandes aciertos de la serie, porque también es una constante en la obra de Stephen King. Ya iremos viendo poquito a poco todas las referencias, no solo al libro o a las películas que hay en la serie, sino también a toda la obra de Stephen King. La variedad temática lleva consigo un catálogo enorme de miedos y gracias a ellos crea situaciones terroríficas para todos los personajes. Al igual que It, Andy Muschietti conoce perfectamente a sus personajes y sabe por dónde atacarles. Y en cuanto a temas, tenemos por un lado los personajes afroamericanos que todavía en los años 60 tenían un difícil encaje en la sociedad americana y menos en este tipo de pueblos. Ya vimos en la serie Them o en la película Déjame salir cómo el miedo racial, ese racismo sistémico, puede ser un gran catalizador para el terror. Por otro lado tenemos la parte militar y esa obsesión por ganar la Guerra Fría, el miedo nuclear o, por ejemplo, los traumas de la Guerra de Corea, que había sido muy reciente, o los problemas de los nativos americanos y la usurpación del hombre blanco de unos terrenos que nadie conoce como ellos. Es el terror ancestral. En cuanto a los niños, tenemos lo que la franquicia más o menos nos ha mostrado: el miedo a que te tomen por loco y acabes en Juniper Hill, la pérdida, la soledad, la indiferencia, ¿no? El pasotismo de los padres. Y estos miedos se sostienen con el silencio del pueblo. Ningún adulto hace nada. Cuando se anunció el producto, sospechaba, intuía que It, bienvenidos a Derry, no iba a ser un producto palomitero vacío, sino que iba a tener un componente más adulto, como ya vimos en El Pingüino, por ejemplo. Y Andy Muschietti lo ha hecho francamente bien, no solo escribiendo buenos personajes y buenas tramas, sino también desde el punto de vista técnico, del que hablaremos más tarde. Pero lo prometido es deuda y vamos a repasar esas
referencias que tanto os gustan, esas curiosidades que tiene la serie sobre el propio universo de It y sobre el de Stephen King. Vamos a empezar por las películas, porque la serie nos cuenta la historia de la familia Hanlon, la historia de los abuelos de Mike Hanlon, que es un miembro de los Club de los Perdedores que salían en la primera película, en It, capítulo 1. Hay otras referencias a personajes de las películas, pero me las voy a guardar porque salen muy al final. Incluso en el epílogo de la serie aparecen algunas y el vídeo no tiene el ánimo de hacer spoiler ni de contar la serie en profundidad, así que nos lo guardamos. En cuanto a la novela, en It, Bienvenidos a Derry, se recrea uno de los pasajes del libro, el incendio del Black Spot, que era un lugar de recreo de los militares afroamericanos que consiguieron para ellos, y cómo se incendia y por qué. Y en cuanto al macroverso, vemos múltiples referencias, por ejemplo, la tortuga Maturín, que relaciona directamente a Pennywise con la Torre Oscura, por ejemplo. Siguiendo con los libros de Stephen King, pues nos vamos a La Niebla, directamente una referencia bastante clara, bastante obvia, en el último episodio, con esa niebla helada que todo lo congela y todo lo vuelve muy oscuro, que hace clarísima referencia a esa novela. Por último, para terminar con las referencias de Stephen King, tenemos el personaje de Dick Hallorann, que más tarde se convertiría en aquel personaje del Resplandor que era capaz de ver a los muertos. Más allá de las novelas de Stephen King, también tenemos una referencia clara en los dos últimos episodios al Señor de los Anillos, con esa daga que cambia un poquito el comportamiento del que la lleva. Y por último, también es muy difícil no acordarse de Stranger Things, sobre todo ahora que están coincidiendo más o menos en el tiempo, y los paralelismos que tiene esta historia con la serie de los hermanos Duffer, que fue antes el huevo o la gallina. Déjamelo en los comentarios, por cierto, y esto puede ser un gran tema de debate para luego. Visualmente, la serie luce espectacular nivel cine, utilizando recursos clásicos del cine de terror, jugando con las cámaras, con las perspectivas y algunos recursos de muy alto nivel. Ya hemos dicho que Derry era un personaje más, pero la ambientación que consigue darle Andy Muschietti al pueblo es lo que hace que definitivamente dé ese paso adelante y se convierta en el personaje que es. Pero hay que estar muy atentos al sonido de esta serie. Es espectacular cómo utiliza los crujidos, esos sonidos metálicos, esas voces para generar esa tensión y ese malestar en el espectador. Y no solo el espectador, sino también los personajes. ¿Y qué decir de la música? Muy agradable, infantil, como por ejemplo la música de la intro o esas bandas sonoras que nos retrotrae a canciones clásicas de los años 60, que son muy agradables al oído y además meten mucho en situación. Es un recurso que las películas de terror han utilizado desde hace ya muchos años. Esa mezcla crea confusión y nos mete de lleno en la historia. Pero todo este alarde técnico juega a favor de una narrativa muy diferente a la de las películas, no tanto con jump scares constantes como con el terror psicológico y social que más propio de HBO. Si te gustan las series de terror palomiteras, puede que se te haga un poquito lenta, por tanto te recomiendo que huyas. Sin embargo, si te gusta la atmósfera, esta es tu serie. En definitiva, It, Bienvenidos a Derry ha sido una de las grandes sorpresas de este final de año y la demostración de que se pueden hacer grandes series de terror, incluso utilizando una historia que es conocida por todos. Andy Muschietti ha acertado dando vida al pueblo de Derry y adaptando la historia a un tono más adulto, más propio de HBO. La serie lo tiene todo, desde un apartado técnico impresionante hasta una historia repleta de guiños y referencias que harán el disfrute de los fans de Stephen King. Ahora te pregunto, ¿qué opinas de It? Bienvenidos a Derry. ¿Te ha gustado la temporada? ¿Qué expectativas tienes con respecto a la segunda temporada? Déjamelo aquí abajo en los comentarios y debatimos un ratito. Ya estamos finalizando, pero no puedo irme sin pedirte que le des al like, que te suscribas al canal y que, por supuesto, le des una escucha también a nuestro podcast, a Cultura Seriéfila, que está disponible en todas las plataformas de podcasting. Además, recientemente hemos publicado el podcast de Mejores Series de 2025, donde, spoiler, hablamos bastante de esta serie. ¡Hasta pronto!